El capítulo 10 del libro de Daniel abre una ventana para mostrar lo que ocurre detrás del escenario del gran conflicto entre el bien y el mal. Y aunque este caos aparentemente parece ser decidido por los caprichos de los potentados humanos, el resultado final de esta batalla cósmica ya ha sido decidida en el Calvario, donde Jesús acertó un golpe mortal a los poderes de las tinieblas. Por esto, el propósito de la lección de esta semana es poder mostrar, es poder reconocer que mientras el conflicto se intensifica, un poderoso y victorioso príncipe celestial se levanta para luchar contra las fuerzas del mal y en favor del pueblo de Dios. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección 11, que tiene como título De la batalla a la victoria. Tres temas están interrelacionados y serán los tópicos principales del bosquejo de esta semana. Y estos tres tópicos son los siguientes. Estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel. El primer asunto entonces será la aflicción espiritual de Daniel. El segundo asunto, la aparición del guerrero divino. Y en tercer lugar, la guerra o la gran guerra anunciada al profeta. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la aflicción espiritual de Daniel. El texto bíblico aquí no proporciona ninguna información con respecto a la causa de las 3 semanas de aflicción de Daniel, pero los eventos que ocurrían entre los judíos en aquel tiempo y que habían vuelto a Jerusalén pueden ofrecernos una pista clara. Después del decreto de Ciro, un grupo de judíos bajo el liderazgo de Zorobabel habían regresado a su tierra y comenzaron a preparar el terreno para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero poco tiempo después comenzaron los problemas. Esdras dice que la gente del país comenzaron a intimidar y aterrorizar al pueblo de Judá para que no siguieran edificando. Esto está en Esdras, capítulo 4, versículo 5. Inclusive, por otro lado, algunos sobornaron a algunos consejeros del rey para frustrar sus propósitos. Y cuando Daniel supo acerca de la situación en Jerusalén, entonces decidió llevar este grave problema al Señor en oración. Estuvo, dice la Biblia, afligido 3 semanas y rehusó la comida, el vino y el ungirse con aceite perfumado. Así dice el versículo 3. Ungirse con aceite se asociaba con la alegría, con fiesta. Por esta razón no participó de esta ceremonia. Con esta actitud Daniel está demostrando que su comodidad personal era menos importante que el bienestar de su pueblo. El segundo asunto de la lección de esta semana es el guerrero divino. Daniel encuentra al profeta Daniel de pie en la orilla del río Tigris, así dice la Biblia. Y al levantar sus ojos ve a un personaje brillante o de brillante esplendor, probablemente de pie por encima de las aguas. Esto está en Daniel 12, 6. Se menciona 7 características de este ser esplendoroso. En primer lugar, tiene un vestido de lino. En segundo lugar, ceñida su cintura con oro. El cuerpo como de berilio, dice la Biblia. El rostro como del relámpago. Ojos como antorchas de fuego. Tremendo, ¿no? Y también tenía brazos y pies como bronce. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Daniel, capítulo 10, del versículo 4 al versículo 6. Estas imágenes y conceptos transmitidos por esta descripción apunta a un personaje del más alto rango celestial. Encontramos características semejantes en Ezequiel 1:26. También nosotros podemos ver allí que había un brillo que salía del trono de Dios. En Apocalipsis 1:12 al 16, Juan emplea términos e imágenes semejantes para poder retratar a Cristo. Y entonces la conclusión natural es que la persona gloriosa que le apareció en visión a Daniel debe identificarse con Miguel, el Mesías, el príncipe de la hueste, el hijo de hombre, como dice la Biblia, el príncipe de los ejércitos de Dios, Jesucristo. Y esto es
de mayor significado en el contexto de la lucha entre el bien y el mal. El tercer asunto de la lección de esta semana es guerra celestial. Abrumado por la visión del Cristo glorioso, Daniel tuvo que ser reanimado 3 veces, dice la Biblia, por un segundo ser celestial. Está en el versículo 10. Y durante los 21 días en que Daniel había estado orando, la Biblia dice que Gabriel estaba luchando contra el príncipe del reino de Persia. Y mientras que en Jerusalén, la oposición, el peligro amenazaban y desanimaban los que habían retornado a Jerusalén, en la corte del reinado, el pueblo estaba persuadiendo a Ciro para que detuviera la reconstrucción del templo de Jerusalén. En este punto necesitamos identificar claramente los lados opuestos de la guerra. Primero, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Un cuidadoso estudio del texto bíblico revela que Gabriel no podría haber sido detenido por un gobernante humano, terrenal. Debe ser una entidad sobrenatural. El príncipe de Persia, sin duda, se refiere al poder satánico sobrenatural que actúa detrás del escenario para influir en el rey persa, para que detenga, estorbe el plan de Dios para el pueblo judío. Un segundo asunto que debemos resolver es quién es Miguel y en qué sentido es uno de los principales príncipes, como dice Daniel 10:13. La expresión uno de los principales príncipes en realidad significa primero y puede ser traducido como el primero de los primeros príncipes. Esta expresión es equivalente a la expresión príncipe de los príncipes de Daniel capítulo 8, el versículo 25. El nombre de Miguel, con referencia a un ser sobrenatural, aparece 3 veces en Daniel. Y Miguel significa ¿quién es como Dios? Un término generalmente usado en conexión con las guerras, con las batallas. La conclusión natural entonces es que Miguel es una referencia a Cristo antes de la encarnación. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Las palabras de Daniel 10:12 son una gran enseñanza para nosotros hoy. Allí dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, declaraciones hechas a Daniel. Porque cuando disponemos nuestro corazón para Dios y nos humillamos delante de su presencia, Dios oye nuestras oraciones. Entonces disponerse, abrir el corazón para Dios y humillarnos delante del Señor son 2 cualidades para todo aquel que es escuchado, oído por el Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que se levantan con su corazón dispuesto a oírte, a poder servirte y obedecerte. Dales y responde sus oraciones, también como lo hiciste con Daniel, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.